Pero como te decía, el universo tiene un lenguaje y si estamos lo suficientemente conscientes y despiertos podemos interpretar las señales y sacar conclusiones. Y para comprobarte lo que te quiero decir, te voy a contar algo que me pasó a mí. Además porque los ejemplos son súper claves y efectivos para quedar claros. ¿Sí? Te voy a contar esto y al final tú sacarás tus propias conclusiones. A ver si esto no es una señal de que el karma se cumplió en la vida de esa persona. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ver este video. Se les quiere un montón. Hoy vamos a hablar de esa señal inequívoca que da el universo cuando la justicia divina se ha hecho presente. Cuando a una persona le llegó el karma después de haberte hecho daño, ¿no? ¿Cómo saber si se está cumpliendo el karma en la vida de esa persona? Si tal vez en este momento está recibiendo la cosecha de su siembra. ¿Cómo saberlo? Empecemos. Creo que es más que importante empezar el video diciéndote esto. Si tú estás viendo este video, claramente tienes en contra de alguien algún tipo de resentimiento. Y no es que no sea legítimo, o sea, yo no te voy a decir aquí, ay, perdona, romanticemos la vaina. O sea, simplemente te digo, no te envenenes ni te llenes de cortisol por el error que cometió alguien más, por la equivocación que alguien más cometió. Tú también has cometido equivocaciones y seguramente más de uno te guarda rencores. Entonces, partiendo de esa base, quiero decirte algo. No hay manera. Muy rara vez ocurre que una persona esté, digamos, pasando por lo mismo que nos hizo vivir a nosotros, si nosotros estamos contando los segundos para que eso suceda. Y algo muy importante y valioso de este video es lo siguiente. Cuando yo quiero que una persona me pague por lo que me hizo, yo estoy odiando esa situación, eso que me pasó, considero que es injusto y muy seguramente me resisto. Si yo pudiera detener el tiempo, o mejor devolverlo, haría las cosas completamente diferente. Entonces aquí hay una perla. Más allá de tu rabia, de lo afectado que pueda estar tu ego, y no digo, repito, que no sea legítimo, claro, yo no te voy a decir, no te ofendas, no sientas, no, esto no. Simplemente escucha lo que te quiero decir y pues tú decides si te hace sentido o no. Si tú en este momento estás odiando eso que pasó con esa persona, si tú pudieras devolver el tiempo, cambiarías todo. Y entonces cuando yo me percato de que si pudiera devolver el tiempo haría las cosas diferente, claramente hay un aprendizaje, porque ya no haría las cosas igual. Entonces, con base en ese error, hoy soy una persona más sabia. Pero tú dirás, bueno, consuelo de tontos. No. Ponme atención, cuando yo adquiero un aprendizaje, yo me hago correspondiente a cosas más elevadas que las que tengo en este momento. Así, en el proceso yo haya tenido que pasarla muy mal. Aparte de eso, si yo odio y me resisto a lo que está pasando, me estoy odiando a mí mismo y escúchame bien, porque esto no es cualquier cosa. Si yo odio, reniego, niego la realidad, quisiera que no fuera, o sea, ojalá fuera una pesadilla, yo me estoy odiando porque por sus frutos los conoceréis, como es adentro es afuera, yo soy lo que el universo me da. Eso quiere decir que si yo en mi realidad plasmo algo que no me gusta ni cinco, estoy odiándome, estoy desaprobándome porque yo soy la fuente, yo soy la planta que dio origen a ese fruto, que dio vida a ese fruto. Y cuando yo me estoy odiando a mí mismo, no hay manera de que llegue la vindicación, no hay manera de que la justicia divina esté operando, porque aquí pasa algo más o menos así, como cuando tú, o bueno, como cuando alguien envidia a otro alguien. Y entonces es como que la vida del universo le muestra cada vez más situaciones para que cada vez le tenga más envidia. Entonces, si le duele tanto y le arde que a esa persona le vaya bien, como que cada vez tiene que soportar que a esa persona le vaya mejor, ver cómo los demás la tienen en un pedestal y o sea, es como una ley de la vida, ¿no? Como que al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Y en el momento que tú empiezas a envidiar a alguien, a esa persona cada vez le va mejor o le pasan cosas para que tú le tengas cada vez más envidia.
Y entonces en la medida que tú cada vez, o en la medida que tú desees más, que a esa persona le vaya mal o que pague por lo que te hizo, en esa misma medida menos va a suceder. Además estás vibrando muy bajo, estás manifestando eso para ti y aparte de eso, te repito, estás odiándote. Lo que estás comunicando vibracionalmente, energéticamente es me odio. Y entonces si yo estoy en odio, ¿cómo voy a manifestar algo bueno en mi vida? ¿Cómo me va a pasar algo bueno? Por el contrario, estoy vibrando en eso y manifiesto más motivos para que yo me convenza de que me odio. Porque es que yo soy correspondiente y coherente. La energía jamás se equivoca. El universo tiene un lenguaje y todo el tiempo nos está enviando señales. Lo que pasa es que si no estamos lo suficientemente conscientes, pues no las vamos a percibir, porque nuestros sentidos no nos alcanzan para percibir dichas manifestaciones en la realidad, digámoslo así. Pero si tú te fijas, cuando tú siembras una manzana, jamás en la vida vas a cosechar una pera, porque tú sembraste una manzana. Entonces no tiene sentido que tú dudes ni por un segundo que esa persona, si sembró una manzana, va a recibir una manzana. Por sus frutos los conoceréis. No importa, ¿sí? Tal vez no sea hoy, tal vez no sea mañana, pero en algún momento saltará esa liebre y te tengo una perla. Generalmente, por no decir que siempre, a las personas les dan lecciones, o el universo, la vida, les pone lecciones por donde más les duele. ¿Por qué? Porque de esa manera la persona entiende realmente. Ese dolor le sirve para despertar y tiene que ser algo que realmente le importe para que a sí mismo pues, se genere un dolor, de lo contrario no hay cómo. Entonces, te voy a explicar con un ejemplo lo que te quiero decir con esto. Supongamos que estamos hablando de una persona que tiene más bien pocos sentimientos. Es una persona que es poco empática, poco emocional, más bien muy cerebral y siempre va por la vida como, qué sé yo, cultivando amistades que le representen beneficios. Realmente él no hace amistad con una persona por su esencia, porque valora a ese ser humano, no, es por lo que pueda representar, las ventajas, los beneficios de los que se pueda beneficiar, ¿sí? Entonces, si por ejemplo esa persona se mete contigo y te hace daño en una relación sentimental, y entonces sale corriendo, se te desaparece o te humilla o lo que sea, igual tú sabes que nadie nos hace nada, la interpretación la tenemos nosotros de cada hecho, de cada situación. Y no es que yo quiera romantizar las cosas que pasan o las cosas que hace la gente, pero es que realmente es así. Eres tú quien le da una interpretación a todas las cosas. Y ahorita te voy a dar un ejemplo para que quedemos claros con esto. Pero, supongamos entonces que esta persona se metió contigo, te rompió el corazón. Tú de pronto quisieras que esa persona, para pagar, ¿no? Digamos que para recibir la cosecha de su siembra, ahora sintiera eso por ti y fueras tú, por ejemplo, la persona que lo desecha, lo descarta, lo hace sentir mal, le rompe el corazón. O en su defecto otra persona. Sí, si bien no puede ser tú, pues que sea alguien más que venga y le haga lo mismo para que viva en carne propia lo que te hizo sentir a ti. Pero, si tú de pronto al final todo eso te hizo sentir, o la intención que tenía esa persona era, no sé, utilizarte y luego botarte, puede ser que esa persona no reciba esa cosecha en el plano sentimental porque pues ese plano no le afecta lo suficiente, pero de pronto sí en el plano del dinero. Una situación maluca que al final lleva a la persona a sentirse así como tú te sentiste o digamos la intención que tuvo esa persona al hacer lo que hizo contigo. Porque realmente recordemos que no son tanto las acciones lo que sembramos, sino las intenciones. Entonces, te decía que todo está sujeto a interpretación por un ejemplo que he utilizado hasta el cansancio. En una fiesta, por ejemplo, cuando empieza a aprenderse el asunto y todos empiezan a bailar, la música se empieza a poner chévere y todo el mundo se emociona. Para una persona que le encante bailar y que sea muy extrovertida y le fascinen las fiestas, pues es el momento favorito, ya se aprendió esta vaina, se puso bueno el asunto, se compuso. Pero para una persona que de pronto sea tímida, que no le guste bailar, porque no tiene destreza para interactuar, para bailar, para nada de esto, ese momento puede ser muy tensionante y puede ser el más maluco de toda la fiesta. Entonces fíjate cómo la situación es exactamente la misma, pero la interpretación de los dos individuos es completamente diferente
porque no vemos las cosas como son, sino como somos, ¿ya? Partiendo de ese hecho, ¿cierto? Para una persona puede ser una ofensa, por ejemplo, siendo mujer, que su novio no la lleve en el puesto del copiloto cuando va la mamá, por decir algo. Y para otra persona puede ser cualquier cosa que vaya adelante o que no vaya, eso para la nena es lo de menos. ¿Sí? Para esa nena de pronto que le demuestren afecto no tiene nada que ver con que la sienten aquí o allá, sino más bien con que esa persona pueda estar ahí cuando ya necesite hablar, por decir algo. Entonces, habiendo aclarado todo esto, pilas con estar de pronto rumiando en la situación, hablando de eso, renegando, victimizándome, porque me estoy odiando y si yo me odio, apague y vámonos. ¿Sí? O sea, yo no puedo odiar. No puedo odiar lo que yo mismo estoy creando. Eso no puede ser porque entonces yo me estoy odiando a mí mismo. Estoy en contra de lo que quiero vivir. ¿Sí? Toda mi vida se convierte en algo nefasto, en una tragedia porque vibro en eso y así mismo manifiesto en correspondencia con eso. Pero como te decía, el universo tiene un lenguaje. Y si estamos lo suficientemente conscientes y despiertos, podemos interpretar las señales y sacar conclusiones. Y para comprobarte lo que te quiero decir, te voy a contar algo que me pasó a mí. Además porque los ejemplos son súper claves y efectivos para quedar claros. ¿Sí? Te voy a contar esto y al final tú sacarás tus propias conclusiones. A ver si esto no es una señal de que el karma se cumplió en la vida de esa persona. Ok, hace un tiempo yo hice un viaje que llamaba bastante la atención porque era largo, porque era destinos muy lejanos. Bueno, yo tenía una amiga a la que llamaremos Pepita. Y mi amiga Pepita estaba como con cierta desazón, con cierto malestar, porque nos íbamos de viaje. Nos íbamos, digo, porque las personas que íbamos en ese viaje todas éramos amigas en común con Pepita, ¿sí? Ok. Resulta que Pepita tenía una prima y esa prima fue al viaje, ¿sí? Entonces, un día durante el viaje, yo me puse a hablar con la prima de Pepita y empezamos a hablar de una amiga que era, o de una nena que era amiga de Pepita. Y entonces, ese comentario que me hizo de la amiga de Pepita, yo vine y se lo comenté con toda la inocencia, ¿no? A manera como de, oye, ¿es verdad? ¿Sí? Entre otras cosas, ¿sí? Pensé que la conversación se iba a quedar entre Pepita, que era mi amiga, y yo, porque era un comentario random, sí, que me había hecho la prima, pero pues no era para generar un problema ni absolutamente nada, o sea, era un comentario X, random. Bueno, esta persona quiso meter cizaña y pues se nos creció el enano, terminó involucrando a la mamá de la prima y entonces eso fue tenaz porque la prima de Pepita estaba ya con el padre putativo de ella, ¿no? Que era el esposo de la tía, ¿sí? Y ese hombre adoraba a esa niña y no permitía nada con ella. Entonces, Pepita sabía que al generar un conflicto entre la prima y yo, esta persona, el padre, iba a ponerse un poquito bravo, ¿sí? Como él suele ser una persona de pronto con una personalidad un poquito efervescente, uno podría pensar que al generar este tipo de conflictos se iba a generar un malestar allá y un conflicto entre todos los que estábamos ahí, ¿sí? Como te digo, pues todos éramos amigos en común. Ella hizo todo por generar ese conflicto entre nosotros, porque hubiera pelea, porque hubiera problema, ¿sí? Listo, eso al final no pasó, aclaramos la cosa con la prima y todo muy bien, listo. Pasado un tiempo, cuando ya llegamos a Colombia nuevamente y no sé qué, resulta que esta persona, Pepita, va a un evento en el cual estaba la familia, estaba la prima y estaba el papá, que te digo, pues que era amigo de nosotros y todo esto, y obviamente pues la mamá de la prima, la tía, ¿sí? Y estando allá, tuvo un conflicto tenaz, o sea, el mismo conflicto que ella quiso crearme con el papá de la prima, ¿sí? Es el mismo que ella tuvo con él allá en ese evento en el que para nada se vislumbraba o se veía venir que algo así pudiera suceder. Pero fue una cosa tan maluca que a la pobre la dejaron por fuera en una carretera, ¿sí? Lloviendo porque no le permitieron la entrada al recinto donde se celebraba eso y no le quedaba de otra más que esperar a que los asistentes salieran para que la pudieran acercar nuevamente a la ciudad.
Entonces eso fue un conflicto horrible y una humillación que era lo que a la larga ella esperaba que sucediera conmigo. ¿Y por qué me atrevo a decir que es así? Porque ella me decía, tú no te vas a poner, tú no te vayas a tirar tu paseo, tú no lo vayas a dañar, porque finalmente tú estás allá con tu familia, tú estás allá bacaneada y no, si te generan un conflicto, tú no te vayas a dejar amargar la vida por ellos. La intención era 100% esa y luego vi claramente la cosecha de su siembra. Y situaciones así tengo muchísimas y te voy a comentar otra. Resulta que a una persona muy cercana le pasó que en una época tenía una relación con un hombre muy muy infiel. Ella tenía una muy mala relación con la madre de este personaje, vivían bajo el mismo techo, ¿no? Él, ella y la suegra. Entonces, el tipo, pues ellos tenían muchos conflictos a cada rato porque el tipo se le perdía, porque el tipo era así como picaflor. Bueno, resulta que la suegra tenía un compinche que era un familiar del hombre en cuestión, ¿sí? De este mujeriego en cuestión. Y entonces eran muy compinches y todo lo planeaban, ¿sí? Todo lo maquinaban juntos. Entonces resulta que un día, por fastidiar la vida a esta persona de la que les hablo, mi conocida, mi amiga, viene el familiar, el compinche pues de la suegra, y le dice, es que yo tengo el celular de Pepito, o sea, el marido, ¿no? Del novio, bueno. Le dice, es que yo tengo el celular viejo de Pepito, pero entonces tiene unos videos aquí y pues es para que tú los borres, porque pues aquí hay un video tuyo, mira, para que tú misma lo borres. Cuando ella va a ver el video se da cuenta de que no es ella. Es una cosa que claramente tuvo que haber notado él y que claramente pues notó ella. Que ese video, que además era un poco íntimo, digámoslo así, en el cual había una nena que se estaba vistiendo, donde pues acababan de hacer aquello, ¿no? Entonces ahí quedaba súper claro el asunto que el tipo matado grabándola, ¿no? Entonces resulta que obviamente se armó el problemón, como así, mire, su tío viene y me muestra aquí las cosas que usted hace en su celular, porque me tiene que pasar esto, aparte, bueno, eso fue un problemón, la nena destrozada, obviamente súper triste, no sé qué. Pasaron los meses y resulta que a la suegra le cuentan que el marido lo han visto ir y venir, al esposo lo han visto calle arriba y calle abajo con una nena, con una señora, y que mejor dicho, como si fuera la novia, como si fuera la esposa. O sea, y la suegra llevaba yendo a ese sitio donde le contaron todo eso mucho tiempo, años, y jamás le habían contado absolutamente nada de eso, pero da la casualidad que le llegó la cosecha de su siembra y entonces le contaron vida, obra y milagros de lo que el esposito también hacía. Así como ella fue tan comunicativa, entonces así mismo también el universo le trajo un poquito de comunicación. Obviamente a esa pobre señora se le dañó el diciembre y lo más olímpico, porque es que esta nena hizo moñona, mi amiga. No solamente la suegra terminó viviendo lo que pretendió hacerle vivir o lo que de hecho vivió, ¿no? Eso tan horrible, de enterarse de una manera tan fea de las cosas, sino que además el hijito, que era pues digamos la raíz del problema, ¿no? El que había grabado el video en ese celular, pues también la estaba pasando bastante mal porque la nena había empezado a salir con otro y ahí sí estaba pagando todas las que le había hecho, ¿sí? De estar saliendo con la una y picando con la una y picando con la otra, el tipo estaba llorando lágrimas de sangre porque lo vi, puedo dar fe que es así. Entonces no te desesperes ni dudes por un segundo que esa persona va a recibir la cosecha de su siembra, que se va a hacer justicia. Ahora bien, es importante aclarar que qué es justo y qué es injusto. Como te decía, todo está sujeto a interpretación. Obvio, hay cosas que están establecidas por la sociedad y que se sabe que son incorrectas, pero hay otras que son muy ambiguas y que a la larga es mejor soltar y dejarle a la justicia divina que opere y que se encargue de hacer realidad lo que esa persona en correspondencia debe recibir. Sí, pero tú ni te estreses, porque de las leyes nadie se escapa. Hay una ley que es la de la causa y el efecto. Y si tú estás sembrando y vibrando en una frecuencia, digámoslo así, en una emoción que no es elevada, así mismo vas a manifestar tarde o temprano. Si la persona con toda la intención quiso dañarte, eso mismo cosechará. Y ahora bien, no pienses
como te decía antes, que porque la persona de pronto no está pasando por la situación que tú crees que debería pasar para pagarte lo que te hizo, no lo va a pagar, digámoslo así, o no va a recibir una lección, porque eventualmente si esa persona, según su intención, merece recibir esa lección, lo hará, lo recibirá, la recibirá, ¿sí? No te desesperes, ni lo dudes ni por un segundo, porque de esa ley nadie se escapa, ¿sí? Si no es en esta vida es en la otra, pero en algún momento saltará esa liebre. Y ahora habrá gente que no cree en esto, habrá gente que sí. Les recuerdo que la reencarnación, así aparte de la Biblia, ya no, porque Constantino con su mamá Helena lo abolió, lo quitó, lo sustrajo de los evangelios, porque les convenía más como implantar otras creencias. Entonces quitaron el tema de la reencarnación, pero en fin, lo que te quiero decir con esto es que sueltes, que no dudes que esa persona va a recibir la cosecha de su siembra, y que para que eso ocurra es importante que sueltes y que realmente entiendas que las personas actúan como pueden. Sí, que si tú hubieras vivido exactamente lo mismo que esa persona vivió, bajo las mismas circunstancias, con los mismos cuidadores, en fin, sí, tú actuarías exactamente igual que esa persona. Entonces no tiene sentido yo rasgarme las vestiduras por algo que se sale completamente de mi control. Si esa persona cometió una falta conmigo, no soy yo quien debe pagarlo. Entonces, ¿por qué voy a liberar cortisol? ¿Por qué estoy yo pensando y rumiando y hablando y deseando que esa persona sufra lo que yo sufrí? Recuerda que todo dolor, toda cosa que me lleva a replantear mis acciones, es algo que me lleva a un aprendizaje. Si yo hubiera hecho las cosas diferente, entonces aprendí. Y eso es muy valioso. Y no te estoy diciendo que romantices lo que las otras personas te hacen, no. Pero sí que aprendas a ver como lo bueno en medio de todo lo malo. Sí, el punto positivo, lo rescatable. Eso es clave porque hace que no nos quedemos como en ese rol de víctima, como sufriendo y dándole vueltas a lo mismo, a lo mismo. La idea es sacar lo positivo, aprender la lección y seguir adelante, porque quedarnos ahí solo nos estanca. Y recordemos, si tú estás odiando lo que manifiestas, te estás odiando a ti. Tú mismo lo creaste, tú misma lo creaste, entonces ¿qué crees que te va a seguir pasando? ¿Qué crees que vas a seguir manifestando? Muy importante, que no te odies. Cuando tú odias a tu prójimo, a tu hermano, estás odiando la creación de Dios. Por ende te estás odiando a ti. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que te suscribas si todavía no lo has hecho. Muy importante, actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo, porque si no, no lo va a hacer. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Te dejo los links a todas mis redes sociales, al igual que los links a los videos recomendados en la parte de abajo en la descripción. Y te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo muchísimo y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto.